Le damos la bienvenida al querido Víctor Luna Cuevas, analista económico. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Bienvenido. Bien, un gusto. Gracias, Ramiro, María. La verdad que un placer estar en este tan prestigioso programa y histórico programa del cual ya participé algunas veces y la tentación del olor a la comida es mortal, ¿viste? La comida hasta ahora ya. Sí. Venite en el horario justo. Bueno, vamos a hablar de la campaña presidencial, pero más que nada de Sergio Massa en el carácter de ministro de Economía, ¿no? Esta batalla que se está dando en Washington con el Fondo Monetario Internacional para tratar de arreglar la deuda, ¿no?, que ha dejado Macri. Así es, la verdad que hoy le toca una tarea compleja y no es un dato menor porque muchos decían la incompatibilidad de que él sea candidato siendo ministro. Lo mismo le pasó a Amadou Boudou cuando él estaba cuando iba para vice. Entonces hoy precisamente la información que tenemos que está viajando ya a Washington Gabriel Rubinstein, el secretario de Políticas Económicas, con un equipo, lo que nos da las pautas realmente de que se estaría llegando a cerrar un consenso dentro de una tensa negociación. Claro. Porque la demora que hay en terminar de cerrar es porque se está negociando. Claro. No es una situación de firmar lo que condiciona el fondo, porque ya lo dijo el mismo ministro Sergio Massa, la idea es pagarle al fondo y sacarlo al fondo definitivamente del país, pero ¿en qué condiciones pagamos? Claro. Y hoy la discusión que sabemos que está habiendo con el fondo es en cuanto al déficit fiscal. Nosotros teníamos planteado aproximadamente el gobierno 2.6 de déficit fiscal, el fondo estaba pidiendo un 1,6 y se está tratando de cerrar en un 1,9, o sea, un 3%. ¿Y esto sería lo óptimo o no, cómo lo ven? No, es mucho el ajuste que debería hacerse a los fines de llegar a ese déficit fiscal del 1,6%, porque ese número de 3 que parece chiquito es mucho dinero. Claro, es mucha presupuesto, plata. recorte en el presupuesto. Es un recorte en el presupuesto o reasignación de partida, que es algo a lo que el ministro no está dispuesto a hacer, y no porque sea un tema proselitista ni de campaña electoral, sino porque está dentro de un modelo de gobierno en el cual trata de beneficiar a todos los sectores sin perjudicarlos, con uno de los empréstitos más grandes que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia, violando todas las normativas de esa institución. Y además que recordemos, Víctor, que cuando se abre una negociación con este tipo de organismos internacionales, digamos, lleva un tiempo, no es que cuando hay una negociación de ida y vuelta, cuando se le hace la negativa al país, se le dice de inmediato. No es que esto se va a discutir para que no haya acuerdo. Sí va a haber acuerdo, pero como vos bien decías, tiene que haber un ida y vuelta en la negociación. Sí, a eso están. Inclusive se está diciendo que es muy probable que, de acuerdo a cómo le vaya a Gabriel Rubinstein en estos días en Washington, vaya el ministro Massa a terminar de cerrar, y la idea es que se trate de cerrar hasta este día viernes, porque después el fondo en agosto entra en receso. Entonces hay que evitar esa situación y despejar lo que se está buscando, que es que, cerrado el acuerdo, el fondo libere aproximadamente 4.000 millones de dólares para poder hacer frente a los vencimientos que tiene Argentina hacia fin de mes. ¿Y qué rol tendría todo esto, hablando de la inflación, ¿no? Porque bueno, hace unos días se han dado a conocer unos números también, pero bueno, ahora si se arriba este acuerdo, ¿qué es lo que pasaría de acuerdo al análisis que se hace, Víctor? Sí, siempre hemos dicho nosotros, ningún acuerdo con el fondo es bueno, y todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional han sido inflacionarios. Nosotros hemos visto que el último número de la inflación ha sido del 6%, una caída importante con lo que fue abril del 8,4%. Claro, venimos del 8 al 7 al 6 ahora. Al 6 sigue siendo una inflación alta, claro. Pero para quienes nos están viendo tienen que ponerlo en contexto. El presupuesto 2023 tenía previsto una inflación del 60%. Estamos muy lejos, por supuesto, claro, por supuesto. Ya la hemos superado, pero si nosotros tomamos la fórmula del cálculo de inflación anual, sería un 4% mensual. O sea que ese 6 nos está hablando de que estábamos cerca de lo que se había presupuestado. Pero lo más importante es que de los 12 parámetros que se miden para tomar la media de la inflación y de ese 6, lo que más bajó es donde más resiente el bolsillo de los argentinos y de las argentinas, que es en alimentos y bebidas, que tuvo un 4,1% de crecimiento, y en ropa, en vestimenta, un 4,2%. Lo más alto fue comunicaciones e internet.
Claro, que ahí está la discusión, ¿no? Esta cuestión de no declarar servicios públicos que tienen trabado la Corte de la Cautelar para que los servicios públicos como Internet y televisión no sean gratuitos, ¿no? Exactamente, el decreto 690 del 2020 del gobierno de Alberto Fernández declaraba servicios públicos a los fines de que se lo pueda controlar, regular, no haya cortes y que realmente un servicio que fue tan indispensable en la época de la pandemia, donde nosotros estudiábamos, nos curábamos, teníamos consultas con los entretenimiento, ocio, todo, claro. Y vincularse con la familia, la Corte Suprema declaró nulo, suspendió los alcances de ese decreto. Si se arriba este acuerdo, y bueno, de acuerdo a lo que usted nos está manifestando, ¿no? Y lo que dice la experiencia de que nunca ningún acuerdo fue bueno y que siempre se genera esto de lo inflacionario, el gobierno puede lanzar algunas medidas. Hace unos días anunciaron préstamos para jubilados, para que genere movimiento en el mercado, pero ¿habría otras medidas o no se sabe todavía? Una vez cerrado el acuerdo, lo principal que nosotros despejamos esta incertidumbre de lo que tenemos que pagar hasta julio, fines de julio y los últimos meses del año, porque la idea es que el fondo nos anticipe todos los fondos suficientes para cancelar los intereses de acuerdo a cómo se cerró en el 2022. Claro. Y realmente la medida de los créditos a jubilados a una tasa del 29%, hoy cuando las tasas están arriba del 97%, 100%, la verdad es que es muy, muy importante para dinamizar el consumo interno. Porque el jubilado no compra dólares. Tal cual. Gracias. Qué gusto verte, Víctor. Espero que vuelvas. Espero que la producción y Roño Olmedo te inviten de nuevo. Ha sido lindo encontrarme con viejos amigos. Muchas gracias. Vanessa también. No, anotá, Vanessa, por favor, ¿no? Víctor para en breve, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos.